Lo primero que voy a hacer es crear un proyecto en la carpeta que uno quiera. Por ejemplo, voy a partir de la premisa de que ustedes ya tienen instalado Yarn, Node, Bit, que son las herramientas que voy a utilizar. Así que voy a crear un proyecto con Yarn, Create, Bit. Inmediatamente me pide un nombre, lo voy a poner Marvel API. Voy a seleccionar React y JavaScript. Luego me pide que ingrese a la carpeta que he creado, que es cd Marvel API. Después me pide que haga un YAML para instalar todos los paquetes o dependencias que necesita el proyecto. Y voy a abrir el Visual Studio Code en ese directorio. Y lo voy a volver a echar a andar. Se está ejecutando, lo minimizo y voy a dividir la pantalla en dos. La mitad donde está mi proyecto en Visual Studio Code y la otra mitad en donde se está ejecutando mi proyecto. Lo que sigue es voy a borrar algunos archivos que hasta el momento considero innecesarios, como esa carpeta y la carpeta principal, que es source src. Voy a borrar los assets, voy a borrar el app css, voy a borrar todos los estilos, los voy a guardar. Y del app.js voy a borrar toda la información que se genera por defecto. Entonces solo nos vamos a quedar con el main, que es donde se renderiza nuestro componente principal, que vendría siendo app.jsx. Y vamos a comenzar desde la aplicación principal, que es esta que está aquí, que se llama app.js. Le voy a poner un h1 Marvel API para que nos muestre algo que se está renderizando desde aquí, app.js. Lo que sigue, voy a agregar unos estilos de Bootstrap para Get Bootstrap, pero yo voy a usar la vía CDN, así que me voy a copiar todo ese link que me muestra aquí. Toda esa línea de código lo voy a pegar en mi index.html en la parte del head. Voy a guardar el archivo. Si se fijan, ya cambió la letra. Para ese programa vamos a consumir la API de Marvel. Vamos a buscar en el navegador Marvel API y nos va a aparecer esta parte aquí que es el portal principal de la API de Marvel. Voy a maximizar en lo que explico esa parte de cómo obtener la URL de la Marvel API. Lo primero que tienes que hacer es obtener la llave para poder acceder a la aplicación. Y lo único que tienes que hacer es registrarte con tu email. Y una vez que te registras, la página de Marvel te va a dar una public key y una private key. Como todo el mundo te recomienda leer la documentación, obviamente yo he leído ya la documentación y porque no pude hacer la petición tan fácilmente, y lo que vine a leer aquí en el cómo hacerlo, aquí hay un apartado que dice autorización. Entonces necesita la autenticación para el lado de las aplicaciones y dice aplicaciones del lado del servidor necesitan 2 parámetros adicionales a la APK parameter, y los 2 parámetros es un TS, que es un timestamp, y dice aquí que no es nada más y nada menos que una cadena la cual debe de cambiar cada vez que
se haga una solicitud y un hash MD5 que consuma el parámetro TS, la clave privada y la clave pública. Por ejemplo, para una clave pública 123 necesitarías toda este URL y le agregarías el timestamp, que vendría siendo una cadena de texto que cambie frecuentemente, la IP, la clave de la API y el hash. El hash se va a calcular mediante un método de encriptación. Lo primero que voy a hacer es, como nos decía la documentación, vamos a const public key. También necesitamos la llave privada. Necesitamos el timestamp, hash. Le di guardar y nos va a marcar un error porque pues no estamos completando aquí estas instrucciones. Mira, aquí tengo la public key, la voy a copiar. Public key igual a toda esa clave. Luego la private key, control C. Un time, porque podemos usar el new day de JavaScript para obtener la hora. Luego lo que sigue, debemos de hacer un hash con estas tres constantes de aquí, que vendría siendo la clave pública y la clave privada y la cadena que cambie continuamente. Para hacer un hash MD5 necesitamos instalar una librería de terceros, una librería que se llama Crypto. Ya se ha instalado. Entonces, ya teniendo estas claves, la pública, la privada y la cadena de texto que va a cambiar constantemente, vamos a calcular el hash. Import md5 from crypto-js md5. Ok, ya la tenemos. Y aquí en hash vamos a calcular el md5. Y que nos decía la documentación que vamos a hacer un cálculo del TS más el private key más el public key. En nuestro código vamos a poner aquí, en lugar de consumir los commits, vamos a poner los personajes, que son characters, pero en minúsculas. Los characters. Y luego, ¿qué otra cosa nos decía la documentación? Que tenemos que agregarle aquí el timestamp, la cadena, el API key y el hash. El API key es el public key. Le vamos a agregar el TS, pero esto lo tenemos que usar con los backticks. Mateamos y así nos va a quedar nuestra URL a donde vamos a hacer la petición. Voy a declarar una función. Le voy a poner get personajes. Voy a declarar una constante que se llame respuesta y va a ser de tipo promise. Para eso va a ser una await y nuestra función debe ser asíncrona. Await y le voy a hacer el fetch.
el fetch a la URL. Eso lo único que hace es la petición a la URL que ya hemos definido acá arriba. Esta respuesta, este fetch nos va a devolver en nuestra respuesta, nos va a almacenar un montón de, nos va a almacenar un objeto con un montón de características y un montón de información. Vamos a utilizar el hook useState, que se declara de la siguiente forma: useState, y declaramos un arreglo vacío. Este useCallback lo importé por error, pero aquí ya tenemos el useState declarado. Personajes, set personajes igual a useState, y en la parte de nuestro método vamos a almacenar en nuestros personajes la data, pero dentro de nuestra data, dentro de nuestro objeto data, hay otro apartado, otro campo que se llama results, que es donde se encuentra toda la información que necesitamos para mostrarla en nuestra aplicación. Así que vamos de la desestructuración de la respuesta, que viene siendo data, vamos a obtener solamente el campo results. Le voy a dar guardar, y luego con una acción secundaria, con un efecto secundario de que va a tener nuestra aplicación al momento de que se manda a llamar, vamos a utilizar otro hook de React que se llama useEffect, que tiene la siguiente estructura: que recibe una función y unas dependencias, que estas dependencias lo que indican es que cada vez que lo que se encuentre dentro de esos corchetes cambie, pues se va a renderizar o va a hacer el llamado a la API. En este caso, cada vez que cambie para este caso lo vamos a dejar vacío, y si se nos da la necesidad le vamos a poner algún parámetro, y dentro de ese useEffect vamos a llamar a la aplicación getPersonajes. Le vamos a dar guardar, y con todo ese código ya debemos en sí estar obteniendo información de la API. Entonces vamos a dividir de nuevo la pantalla. Vamos a abrir las herramientas del desarrollador en la consola. Quiere decir que ya se está ejecutando correctamente toda nuestra petición. Entonces lo que sigue es renderizar en esta parte lo que estamos recibiendo de la petición, que vendría siendo la data.results, pero ya lo tenemos almacenado en personajes. Entonces lo que sigue vamos a hacer aquí en nuestra parte del HTML, vamos a mostrar todos los personajes que nos está devolviendo la API. Para eso lo único que tenemos que hacer es en vista de que eso es un arreglo que estamos definiendo en el useState, lo único que tenemos que hacer es recorrer ese arreglo que se llama personajes, y para ello vamos a hacer personajes.map, que el map
nos ayuda a recorrer cualquier arreglo. Entonces, personaje, no, vamos a poner personaje. Vamos a poner personaje, pero no son comillas, son paréntesis. Personaje, pero lo vamos a mandar dentro de un div para que se muestre como una carpeta, una tarjeta. Dentro de un párrafo vamos a poner el personaje. Entre llaves punto name, y luego vamos a declarar una etiqueta img, y en el source vamos a poner el personaje punto thumbnail punto path, y luego le vamos a poner un punto y la extension punto extension pero todo esto tiene que ser con backticks. Nos faltan llaves. Signo de pesos va adentro. Nos falta cerrar una llave, y luego aquí, por si no se llega a cargar la imagen, le ponemos solamente el nombre, personaje.name. Y aquí, mira, ya nos estamos dando algo aquí, la API. Vamos a dar a inspeccionar. En la consola nos muestra que cada hijo debe tener una key. Es porque, por ejemplo, aquí el punto map está devolviendo un hijo que es el div y debe tener un key que se va a llamar personaje.id. Recargamos, ya no nos marca ningún error y nos está devolviendo los personajes. Nos está devolviendo varios personajes en la API, y algunas imágenes que no se encuentran, pues les muestra esta imagen. Pero pues así obviamente se ve muy feo, ¿no? Le vamos a dar un estilo así con el Bootstrap. Nos vamos a ir aquí a la documentación y vamos a buscar el apartado que se llama Cards. Cards. Grid, Content, Components, Card. Por ejemplo, podríamos elegir este que arriba muestra la imagen y abajo muestra cierta descripción.
que vendría siendo todo este código aquí. Entonces nos vamos a ir al código. Entonces tenemos aquí nuestro div, le vamos a dar un class name de tipo card. Ahí va agarrando los estilos conforme vamos guardando. Luego tenemos este img, lo vamos a mover arriba del párrafo. Este párrafo lo vamos a meter dentro de un div. Y este nombre lo vamos a convertir en un h5. Luego vamos a poner ahí alguna descripción. ¿Y cómo sabemos qué podemos poner ahí o qué característica nos está dando devolviendo la API? Podríamos poner aquí un console.log personajes, que nos imprima en la consola los personajes que nos está devolviendo. Guardamos, recargamos y le damos un inspect. Y en la consola nos debe estar imprimiendo el arreglo con todos los personajes. Si se fijan, aquí tenemos diferentes características, ¿no? Tenemos el ID, tenemos el name, y ¿qué más tenemos? Pues tenemos una descripción aquí, pero está en blanco y negro, no la podemos utilizar. Tenemos el thumbnail, stories, series, events. Le podríamos poner series. Pues para ese ejemplo le podríamos poner solamente las URLs. Entonces aquí le podríamos poner personajes.urls, damos guardar. Caray, pero nos marca algún error aquí. Inspect, porque URL no tiene nada importante.
le podríamos poner stories. Stories.collection URI que nos muestra, y pues nos muestra así como un link, ¿no? Que nos sirva de, pues, para ver ese ejemplo de carácter informativo nada más. Entonces vamos a continuar dándole estilos. Tenemos este div, le vamos a dar un class name card body. Va quedando. Y a la img le vamos a dar también un class name de card-img-top. Y aquí este div vamos a aprovechar y le vamos a dar un style with
Y así más o menos se va mostrando nuestra tarjeta con los personajes.